Buenos días, doctora Marisol, ¿cómo estás? Buenos días, profesora. ¿Cómo me ¿Me le escucha? va? ¿Me escucha, profesora? Sí, 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 doctora, sí le Ah, escucho. perfecto, profesora, muy bien. Me alegra verla, profesora. Tiempo sin saber de usted. Sí, sí, Marisol, te comento que estuve en unas diligencias, tanto en Caracas como en Colombia. Estuvimos con la cuestión de la Cancillería, que vienen nuevos lineamientos para los extranjeros, pero muy favorables. Favorables Ah, qué realmente bueno. porque les va a dar ese estatus de estudiantes y les van a dar la visa y eso les genera a ellos pues mucha más tranquilidad. Además que podrán sacar la visa en sus respectivos países, no tendrán que tramitarla por Venezuela, sino ya sea en las embajadas o en los consulados, ellos van a tener la posibilidad de sacar los apostillas y la visa también. Entonces eso es un avance para quienes tenemos estudiantes extranjeros y más realmente es por la tranquilidad que esto le genera. Entonces, bueno, Perfecto. Marisol, Bueno, felices, sí, felices por esto. Y usted, cuénteme, claro, ajá, bueno, profesora, mire, yo estoy inmensamente contenta del doctorado. Realmente creo que es cuando uno siente que le hacía falta una pieza para engranar en esa parte intelectual, profesional, y la encontré. Es lo que le puedo decir. Yo me siento, cada vez que termino una asignatura, que empiezo una asignatura, lo hago con una gran expectativa y todas son cubiertas. Hasta ahora todos ustedes han sido excelentes profesores, así se los he hecho saber en mis comentarios una vez que se cierra la asignatura, pero realmente, de verdad, muy complacida. Fíjese que en estos días tuve la oportunidad de hacer un operativo en una de las penitenciarias de Lara. No sé si me escuchan. sí, sí, claro, Perfecto. La gente de Senamep, el director de acá de Lara, me conoció, tomó mucho interés por mi profesión y el doctorado que estoy haciendo y me pidió que los ayudara a un operativo médico que venía a la Cruz Roja Internacional, que fue en un penitenciario, fue acá en Phoenix, que está cerca de Uribana, que son los dos grandes sitios de reclusión que existe para el privado de libertad aquí en el estado Lara, ¿no? ajá, Y fue tanto lo que vi, no solamente desde el punto de vista médico como internista, sino esa parte mía como académica con el personal, tratando de dar algunas orientaciones. Mire, aprendí tantas cosas, sobre todo cuando luego me enteraba circunstancialmente de las razones por las cuales estaba ese privado de libertad allí. Entonces todo esto fue como un abreboca para mi doctorado, porque justamente esto está todo conectado, la salud mental, el comportamiento delictivo, el proceso, el juicio, las pruebas y la condena. De manera que dije, bueno, todo me está llegando como anillo al dedo para yo ir engranando, para yo ir afinando y perfilando lo que quiero hacer qué en mi bueno. investigación, ¿no? Yo de verdad que le digo, todo ha sido así como que cuando va entrando cada pieza con la que le sigue y en conclusión, profesora, estoy Ay, muy contenta con el doctorado. qué alegría me da, profe, porque, bueno, el inicio fue un poco, dificultoso realmente, por la misma situación de la respuesta inmediata que no se le dio en su momento. Pero bueno, siempre soy de las que creo que el tiempo de Dios es perfecto y que todo es en el momento en que debe darse. Además, usted es una profesional excelente y que venga de usted todo esto que nos está diciendo nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir fortaleciéndonos, porque cada vez que un estudiante nos habla de su emoción, de que las expectativas se cumplen, para nosotros se convierte en un reto adicional para seguir mejorando día a día. Y así igual nuestros profesores pues están formados porque nosotros a ellos en nuestra planificación tenemos la formación permanente, a ellos se les dan actividades, talleres, cursos y se les complementa con todos los principios filosóficos del instituto, así como de los modelos andragógicos y todo lo que implica ese acercamiento, ya sea
a distancia, pero muy sentido, muy afectivo, porque nos media una pantalla, pero resulta que hay una interacción y una interrelación en vivo. Entonces, eso nos hace a nosotros también sentirnos que tenemos que continuar fortaleciendo y dándoles cada día más. Y gracias, doctora, por esas palabras. También las haré saber al resto de la directiva, así como al personal, porque hasta el señor, la señora y el chico que nos colaboran en los servicios, en atender al profesor que llega, al estudiante que llega, ellos también forman parte de esa dinámica. Y los primeros son los de admisión, que siempre tienen una sonrisa dispuesta para nuestros estudiantes. Sé que en el momento en que usted nos visite va a recibir ese calor humano, al igual que lo siente aún cuando estamos mediados por esta pantalla, por estas tecnologías que en realidad dándole buen uso, sé que todos podemos intervenir e interaccionar en los procesos de crecimiento personal y profesional. Gracias, mi profe. Perfecto, profesora. Y se nota lo que usted está diciendo, sumado a lo que yo le dije. Hasta ahora estoy viendo que el personal académico con quien he interactuado y he tenido mis asignaturas, se le nota su preparación y eso a mí me complace enormemente porque no solo porque soy profesora, es que soy alumna en este momento y tengo la suficiente humildad de adaptarme a esta etapa nuevamente de ser estudiante. Eso me gusta porque siempre estamos en etapa de crecimiento y me siento súper bien siendo estudiante porque sé que estoy aprendiendo. Y, y se nota pues que estos profesores son bastante preparados. Yo estuve en una conferencia que dio la doctora Mancebo aquí hace como un mes y ella no Ah, sabía que estaba sentada una alumna de ella y resulta que cuando finalizó todo yo tuve mucha participación porque era sobre violencia de género. ajá. Después cuando terminó, primero me le presenté, pero porque ya había sido evaluada, ¿ok? Porque si yo Ujú. no hubiese sido evaluada ya con mi nota, yo creo que no le hubiese dicho por esta cuestión de ética, ¿no? Sí, sí, sí la Y entiendo. que pudiera verse, bueno, no, yo fui ya hacía varios días, ella me había evaluado. Entonces, cuando terminó todo, yo me le acerqué con mucha humildad y me le presenté. Le dije, profesora, yo soy Marisol Alabú, su alumna. Ay, bueno, muy contenta y muy complacida porque yo participé bastante en esa conferencia sobre la violencia de género y el aspecto médico, ¿no? De lo que nosotros recibimos permanentemente. Pero bien, profesora, de verdad. Bueno, con mis expectativas, yo no sé si ya usted revisó lo de la intención, ¿verdad? De la investigación o no sé exactamente a Doctora, le cuál va a voy a ser su ser sincera, no, pero quiero que la comparta en este momento si la tienes ahí en tu equipo o estás trabajando con tu celular. No, pero puedo perfectamente abrir déjeme acercarme a mi Eh, computadora, ajá. me voy a mi computadora y allí tengo mi resumen, Exacto, mi informe. mi profe, y así la compartimos, la leemos y si tengo alguna sugerencia, desde mi experiencia y desde la suya, vamos a compartir este momento, porque lo que es esta primera fase, siempre me gusta hacerlo con ustedes. De manera que no es que yo les envíe un borrador con una serie de recomendaciones o de pronto con ninguna, pero lo bonito es poder compartir y que me vayas contando el porqué de la intención. Y esta primera Claro, fase claro. yo siempre la hago interactiva con ustedes. Tranquila, mientras tanto, pues les puedo seguir hablando de ese talento humano que tenemos, que también es formado. Ellos reciben en ciertos momentos lo que es la atención al público, la interacción, el siempre mantener una postura armónica y alegre con todo el que nos visita y cuando se trata de responder mensajes o de llamadas, que igualmente ellos puedan ser lo más diligentes posible. La experiencia que vivimos con usted nos hizo mejorar algunos aspectos y de verdad que muy agradecida. Qué bueno, profesora. Bueno, pero como usted dice, eh, todo el tiempo de Dios es perfecto y, y la idea es que podamos rectificar detalles porque no somos perfectos y como usted dice, trabajar online
es otro mundo. Y además ustedes tienen, por lo que estoy viendo, pregrado, ¿sabe? Posgrado, o sea, no tienen una Sí. sola actividad. Sí, tenemos pregrado con alianza con dos universidades del país. Y doctora, le cuento que estoy buscando psicología en alianza con alguna universidad, porque día a día vienen muchachos preguntando por psicología. Si usted tiene algún contacto con el que pudiésemos estrechar alguna alianza, alguna Claro, relación, profesora, fíjese, aquí la UCLA tiene psicología. ¿es en Y la serio? universidad, sí señor, y le doy un dato. La Universidad de Yacambú está siendo coordinada ahorita, la docencia por la doctora Mancebo, y ahí se Sí. da psicología y una de las mejores del país. Así que ahí le dejo esa información. Ah, perfecto, perfecto. Yo me comunicaría. Hable con Entonces, ella. yo tengo el número del rector. Perfecto, pero Sí, yo creo que esa es la vía, ¿sabes? Porque sí, esa es una sí. universidad privada. Sí, sí. Yo conozco a Pereira, hemos compartido varias informaciones. De hecho, fue nuestro equipo tecnológico quien lo orientó para hacer un cambio estructural en su plataforma. Nuestros ingenieros estuvieron reunidos con él nos solicitó el apoyo y se los dimos hace poco más de un año, aproximadamente Ujú. como un año y más de año y medio, realmente. Ah, fíjese usted. Bueno, profesor, aquí ya tengo abierto mi Perfecto. página de lo que, mira, la tarea que le mandé a usted, ¿verdad? El mes pasado. Y posiblemente pues la tiene usted allí ya en la Sí, página de la universidad del mes pasado. Fíjese, sí, ajá. yo le hice una página frontal que sería la portada, ¿verdad? Que era ideas sobre la tesis. Doctora, disculpe, ¿me la puedes enviar al WhatsApp? Déjame ver si ya la tengo. Un segundito, profesor, es Si la posible. tienes, me la envías y aquí la abrimos y vamos leyendo juntas. Déjeme mandármela, déjeme ver si yo me la Si mandé tiene al. abierto el WhatsApp, si no, no importa, mi No, doctora. si tengo abierto el WhatsApp, lo que voy a intentar es que me lo voy a pasar a mi correo, profesora, aquí desde mi computadora. Un segundito, ¿verdad? Y mientras estoy hablando, porque quizá usted no tiene abierta la página de la universidad. No, no la tengo abierta, mi doctora. Ok. Entonces Sí, no no se la tengo. preocupe que ya se la estoy mandando, no se preocupe, para que podamos verla juntas y entonces, por supuesto, acuérdese que esto es como un borrador, como una intención, como cuando usted dice, pues estamos Sí, empezando a ver el capullito por allí que no ha sí, abierto. sí, sí. Es así. Esa génesis de tu investigación eso es lo que va a contribuir precisamente a que te enamores más de ella, a que en ese proceso vaya consolidando todos los elementos que van a intervenir y sobre todo que la parte emocional intervenga positivamente. Ahí es donde va a tener un gran peso porque todo lo que se hace con esa intención de afecto y de entrega, le aseguro que va a conseguir los mejores resultados, mi doctora. Como yo le había comentado en una de nuestras primeras conversaciones, yo tengo un inmenso interés en tratar de conectar los trastornos de personalidad o las conductas delictivas, ¿verdad? Y todos estos trastornos de personalidad con los actos delictivos. Entonces, en el nombre tentativo que le coloqué, dice psicopatía, dos puntos. Claro, recordemos que no va a ser hacia el título, pero es para Sí, que supiera hacia dónde estoy enfocando ok. esto, ¿no? Ajá. Psicopatía, dos puntos. Violencia, actos delictivos, daño psicológico y posición jurídica y jurisprudencia en la legislación venezolana. ¿A qué voy? O sea, tratando de buscar, ¿verdad? De, Ajá. de este registro, de lo que tengamos registrado, porque muchas veces esta gente entra y aunque tengan alguna valoración psicológica o por psiquiatría, nosotros no tenemos una casuística. Yo he buscado, y por eso la novedad siempre de la investigación, de uno buscar información, a ver cómo estamos en cuanto a cifras, a números, porque justamente la criminología
y la criminalística, que andan siempre juntas, andan en búsqueda de resolver el por qué se cometió eso. No es solo el qué, el cómo, el cuándo, el cómo, Ajá. sino el por qué esa persona o qué indujo a esa persona a comportarse de esa manera. Ante esa situación, y aun cuando yo no soy psicólogo, pero soy médico, Claro. este es un problema transversal, es decir, los trastornos de personalidad es un problema que está dentro de la sociedad, que es multifactorial y que atraviesa todo. Y vemos cómo la mayoría de los casos que ingresan, que son privados de libertad, son personas con una altísima alteración en su personalidad, pero que no son correctamente estudiados o, digamos, clasificados, caracterizados. Hasta aquí, no sé si me va Sí, comprendiendo. perfecto. Y sabe que me gustaría que el título de pronto fuese centrado de esta manera. Voy trabajando contigo, mi doctora, Dele, que profe, quedara sí. como una especie, y usted me va a decir si le hace falta alguna de las indicadores o dimensiones o variables de pronto aquí, Ujú. que pudiese estar así, valoración criminal desde la psicopatía como constructo epistémico en las ciencias forenses y criminalística. Wow, pero Ah, profesora me deja impresionada. ay, profe. Qué Sí, linda, cómo ah, rápidamente captó exactamente. ay, profe, bueno, Me lo va a repetir todo y por, me lo va a discriminar, pero me pareció perfecto porque sí, porque aquí ya podemos aplica discriminar todos estos elementos como la delincuencia, todo eso dentro de esa valoración criminal. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a hacer un constructo epistémico, es decir, algo que usted va a innovar dentro de la ciencia forense, aunque existan ellos, podemos hacer un híbrido entre lo criminal y la psicopatía, de manera que usted presente una novedad a la sociedad del conocimiento. Y en eso vamos a estar junticas de la mano, más un experto, más usted también como experta médica, pero al mismo tiempo como estudiante de ciencia forense y criminalística. No, y recuerde algo, profesora, que yo soy abogado. Sí, claro. Entonces, Eso complementa más, porque vas a eso tener una complementa. visión global y es un Perfecto, aporte. perfecto, profesor. Entonces, fíjese qué interesante, porque cuando yo estuve ahorita en el penitenciario, Ajá, yo observé el comportamiento de los privados de libertad y me di cuenta que habían unos muy manipuladores en el momento que yo iba a realizar mi acto médico, queriendo como escenificar, queriendo, y ya uno en esto pues está muy corrido. Uno sabe cuando un paciente está enfermo, cuando un paciente quiere sobreestimar algo. No se necesita ser psicólogo para ello. Pero como, fíjese usted lo interesante, que aun cuando estamos tocando un tema que está vinculado al aspecto de psicología y de psiquiatría, porque estamos hablando del aspecto conductual, y esos ajá. son tantos parámetros que existen en cuanto a la personalidad y la criminología, porque ¿qué es lo que se va a perseguir al final de cualquier investigación que hagamos? Es cómo controlar socialmente estos problemas. Porque esa es la idea, aportar recomendaciones y decir, mire, percibí esto, esto y esto, y desde el punto de vista de la criminología hay que hacer esto y de la criminalística se puede hacer esto, ¿no? Por Sí, decirle hasta un test que probablemente lo voy a pedir y sé que no exista, ¿ok? A lo mejor no existe, eso es lo que, entre las cosas que vamos a ver. Y entonces, ese, en los últimos tiempos ha habido como que si se está renovando mucho el interés por incorporar esas variables, tanto de la personalidad como en las teorías de la criminología y de la criminalística. O sea, está en boga en este momento, es un interés impresionante. De hecho, usted ve que hay personas que le dicen que están viendo más películas de ciencias forenses, de escenas de crimen, de investigaciones criminales que otras películas. Es impresionante. Yo digo, Dios mío, esto está en boga. O sea, hay un gran interés, ¿no? sí, Porque la idea sí. es que se integren todos esos modelos de variables de personalidad, de factores psicológicos, psicosociales, socioculturales, etcétera, y tratar de ver, como usted dice, ¿verdad? Hacer un constructo frente al problema que yo voy a relatar Ujú. y la búsqueda de soluciones, ¿no? Sí, Entonces,
Em, por supuesto, yo no sé si esto lo están grabando, pero va a ser Sí, de gran sí, interés que me lo sí. aporte, profesora, para yo ir copiando todas sus sugerencias y no copiar a mano y quedarme corta, ¿no? No, no te preocupes que yo igual voy a guardar este papelito donde que le voy a seguir dando ciertas revisiones desde un pensamiento también externo a este momento, porque ustedes siempre están dentro del día a día nuestro. Es decir, repensando y repensando ya lo guardé. De manera que en el transcurso de la tarde o mañana, yo le voy a enviar unos dos o tres intitulados a ver con cuál nos enamoramos más para continuar con este proceso. No, me encanta, yo estoy Sí. contentísima. Entonces, bueno, como usted había dicho que no sobrepasáramos de 4 páginas, si quiere por lo menos le leo los primeros párrafos de la primera Claro. página Es más, para yo que... ya lo encontré aquí en mi WhatsApp. Usted me lo había enviado, doctora. Ah, qué bueno. Sí, aquí Pero lo cuidado, tengo. Sí, pero no hay problema. Usted vaya porque quiero compartir, porque a veces la misma emoción que usted le imprime a su lectura me va dando a mí pie porque uno escucha donde la gente acentúa, hace más énfasis y eso me permite a mí saber hacia dónde te diriges, cuál es lo que más, los elementos que más te llaman la atención. Así que te escucho. Igualmente yo voy revisando aquí, mi profe. claro, hay un archivo que le mandé que fue el del profesor Suárez, que fue el que no me entró la página esa noche, no vaya a ser que usted esté viendo ese, pero no, pero yo le envié fue a su página de la universidad, a la Ah, plataforma. sí, porque aquí hay Sí. uno que dice vinculación de los principios probatorios No, a no, largo ese, eso. sí, ese que le Ah, mandé no. fue porque quería dejar como un respaldo y una prueba de que cumplí Ah, tranquila. con mi tarea y eso, pero de todas maneras no se preocupe que yo ahorita, mientras estamos leyendo, yo le estoy, porque está muy lento el internet aquí en donde Sí, yo vivo, tranquila. Vaya leyendo, mi profe, que yo la voy escuchando y voy tomando pero nota. estoy emocionada porque Sí. usted de una vez, caramba, como que es psicólogo también, ¿no? ¿Sabes Mire, qué? Es que profesora, hay buenos, dígame. también hay personas que expresan desde ese mismo momento la intención. Así que no se me hizo difícil, profe, porque usted también en esto tiene ya claro qué es lo que desea. Sí, Así que sí, si yo en tengo eso. mérito, usted también lo tiene, mi profe. Gracias. Lo que pasa es que desde, como yo le dije mucho antes de iniciar el doctorado, yo tenía idea porque en mi vida profesional y personal he estado rodeada de tantas personas tóxicas que te va llevando la vida, pues en el ejercicio, en todo mi ejercicio, pues en el área académica, uno se consigue con gente dentro del ámbito académico que uno dice no es posible, ¿no? Es un Pero gremio muy difícil, doctora. sí, El gremio docente es bastante difícil. Yo pienso que uno de los grandes detractores de que en las universidades aún existan suficientes vacíos es precisamente el personal docente, el que no deja que se avance porque hay celos, porque hay una palabra que no me gusta usar, pero que pasa, la envidia. Entonces no dejan que realmente se construya en pro del colectivo desde la individualidad, sino que apartan la individualidad y se hacen egoístas y cercenan todas las bonitas intenciones que tienen el resto de docentes, porque yo creo que si las juntáramos haríamos grandes cosas, muchas cosas por nuestra educación, pero lamentablemente es un gremio muy difícil y hay que reconocerlo, porque no reconocerlo significaría también ser parte de esa situación. bueno, profesora, tan cierto es y todo lo que usted ha dicho lo suscribo, que mi tesis como abogado la dirigí para estudiar el núcleo de la universidad a la cual yo pertenezco, que tengo 28 años como profesora, soy profesora titular en este Ah, momento. Y yo tuve varios, digamos, cuando comenzó a buscar cuál va a ser mi tesis, tenía diversos problemas que atacar, que enfrentar, tenía varias ideas de planteamientos de problemas, pero opté por tomar el núcleo al cual pertenezco del Decanato de Ciencias de la Salud, en el hospital donde oh, está ese núcleo. Y cuando yo tuve que presentar mi tesis, que por cierto fue mención honorífica,
y 20 puntos saqué. Los Eso, tres, y los tres profesores de Derecho Administrativo, aparte de que se emocionaron y tomaron un inmenso interés en mi presentación, el presidente del jurado se me acercó y me dijo, bueno, profesora, esto debe ir incluso hasta más allá, porque yo me estaba graduando de abogado y mi tesis no tenía un nivel de bachiller. Ellos consideraban que esa tesis tenía un nivel de doctorado por el nivel de exigencia que yo tuve con la tesis. sí, Vieron que fue muy profundo, excelente, pero el punto es, profesora, que esa tesis tiene que ver con lo que usted acaba de decir. Esa tesis es producto de cercenar algo hermoso que es el derecho a la carrera administrativa. Porque si usted está en ISEP durante 10, 15 años y usted ha venido rindiendo frutos y usted ha venido escalando cambios de estatus, si usted ha venido preparándose, no puede ser que usted se quede detrás de cuatro paredes. Ujú, ¿Ok? No puede ser que usted no crezca desde el punto de vista administrativo, que usted no se desarrolle en otro ámbito y conozca otros aspectos importantes en la vida profesional que usted tiene allí. excelente. Entonces, cuando yo vi que a mí me pasó eso y que le pasó a otros de los profesores que incluso fueron alumnos míos que entraron a la universidad, yo me motivé mucho y cuando yo termino de hacer mi tesis y analizo en retrospectivo, caigo de nuevo que los trastornos de personalidad son los responsables Osquita, de que estas cosas ocurran. Osquita, Porque esto sí, que me ocurrió a discúlpeme, mí, profe. Disculpe, profe, un segundito, ¿sí? dele, profesora, estoy mandándole. Bueno, Eh, ya puede irme leyendo, profe. ok, voy, listo. Eh, ajá, Sí, doctora, sí, que me encanta también la temática que desarrollaste porque es que la función pública y privada debe regirse por el derecho administrativo. Y lamentablemente nosotros, por el desconocimiento, y que ese desconocimiento tampoco nos lleva a nosotros a poder cometer los errores que cometemos porque igual incidimos en la transgresión de la norma, lamentablemente los funcionarios, los que nos dirigen, las personas que están de igual a igual dentro de las instituciones, dentro de las organizaciones, siempre hay esa desvinculación con el crecimiento y desarrollo personal, primeramente porque eso es lo que motiva también al crecimiento profesional y que siempre lo dejen a uno estando como en un letargo muy largo dentro de la carrera administrativa. Eso es triste, pero eso se debe casualmente al desconocimiento de la función pública dentro del derecho administrativo, de la función privada dentro del derecho administrativo, porque es igual, correcto. si siendo pública o privada nos rige la misma norma. Entonces, le comento que nosotros tenemos la maestría en Derecho Administrativo. Sí, Qué bueno, me sí. va a interesar seguramente más adelante, porque yo incluso hice mi pasantía en la consultoría jurídica de la universidad y la consultora jurídica que tiene doctorado y todo quedó impresionada de mi tesis y me dijo que claro, incluso eso era para apelar, ¿no? Porque lo Sí. que ocurrió fue cercenar en las narices de un docente que ha venido cumpliendo con todo su derecho. Pero es interesante porque yo al final me di cuenta que todo esto tiene que ver con eso, lo que se llama acoso laboral, y esto está vinculado mucho a los trastornos de personalidad. Y hoy por hoy, viéndolo en retrospectivo, está allí la situación. Por eso mi interés, profesora, en trabajar en esto. Mire, comienzo a Excelente. leerle porque sé que usted Ajá, tiene sí, otras tareas que sí, tiene que hacer, sí. profe. Mire, bueno, comienzo así. Resulta evidente la trascendencia que existe en la sociedad en cuanto al tema de la violencia en la vida cotidiana de las personas. En ese sentido, Yesuron 2015 señala que debido a la extensión de la violencia y a las consecuencias que provoca en la salud y el bienestar de las personas, la Organización Mundial de la Salud propuso considerarla como un problema de salud pública. Imagínese usted. O sea, de esta manera, la violencia no es solamente un problema moral, ético o jurídico penal, y su tratamiento debería contemplar medidas de prevención, educación y predicción. Sigo, Me ¿verdad? encanta, sí. Es que fíjense que en ese primer párrafo nosotros podemos evidenciar este,
si se quiere, cuatro aspectos fundamentales que está manejando, que es la violencia en la vida cotidiana, están las consecuencias en la salud pública, pero al mismo tiempo lo que es la violencia, como este, si se quiere, desde la conmovisión moral, ética de la salud y de la educación. O sea que ahí estás enmarcando un problema societario como tal, donde no se desvinculan áreas que son fundamentales en la vida de la sociedad, como es la salud, como lo es la educación, que si desde la salud es la atención primaria hacia las situaciones psicopáticas, vamos a decir, o de la psicopatía, la educación le corresponde el punto de vista moral y ético. Entonces, ahí tienes tú muchos elementos en los cuales podemos llevar a cabo no solamente una investigación que va a ser de interés en las ciencias forenses, sino también en las ciencias de la salud y en las ciencias humanas. ¿Correcto? ¿Correcto? Sí, Perfecto, profesora. Me encanta muchísimo que esté, bueno, de verdad digiriendo eh, y, analizando cada una de mis palabras, profesora. De verdad le agradezco enormemente el esfuerzo que está haciendo. Acabo de mandarle esa idea de tesis ya a su WhatsApp, ¿ok? Se la ok, acabo de mandar. aquí tengo por lo menos las anotaciones que le voy haciendo, después yo se las voy a enviar en un resumen para tomar en cuenta todos estos elementos. Perfecto. Sí, y Continúo, pero igual buenos se la días, acabo de mandar. discúlpeme doctora, buenos días Valmore, ¿cómo está? Estamos compartiendo con la doctora Marisol los aspectos de su idea, de esa génesis que va a tener una construcción hasta el alumbramiento que va a ser su constructo teórico epistémico sobre lo que ya hemos venido hablando. Entonces, bueno, aquí vamos avanzando, Valmore. Profesora, buenos días. Disculpe que Buenos no días. tenía buena cobertura. Entonces me conecté a un Wi-Fi por allí. Entonces, bueno, ya estoy conectado. Gracias, disculpe. Tranquilo, Valmore, que ya luego yo les voy a dar una cita individualizada para compartir. Espero que lo que la Gracias, doctora Marisol y yo estamos haciendo, por supuesto que conjuntamente con tu atención, la puedas tomar como ya iniciativa para cuando tengamos el encuentro gracias, individualizado, Valmore. Ajá, gracias. doctora, de verdad que estoy Listo. muy contenta. Continúe. Como no, profesora, gracias. Bien, continúo. Por su parte, Galarraga 2018 afirma, abro comillas, los protagonistas de la violencia social y del homicidio en particular no suelen ser propiamente enfermos mentales, sino más bien, en su mayoría, individuos con trastorno de personalidad antisocial. Ellos se abrevian TPA. Eso lo puse entre paréntesis, pues. Y en algunas situaciones constituyen verdaderos psicópatas. Por eso usted vio que cuando le hablé de la idea y que le di el abreboca, le hablé de los psicópatas conectando con la violencia, pero la violencia no solo física, sino también psicológica, que lo voy a mencionar más adelante, porque esto es sumamente interesante. Esto es lo que llamamos los daños imperceptibles o esas muertes imperceptibles desde el punto de vista emocional, ¿no? Uh -huh. Por su parte, expresa Sánchez que los trastornos de personalidad tienen influencia y relevancia desde el punto de vista jurídico, pues se relacionan con la imputabilidad delictiva, por tanto, con la responsabilidad penal de un sujeto. Además, permiten determinar la culpabilidad de un sujeto, entre paréntesis, el dolo o la culpa, Uh y por -huh. ende, los móviles del delito. Entre tanto, Pozueco et al. Todo lleva su año y lo demás, pero para evitar corto el tiempo, ¿verdad? No, tranquila. Plantea que la psicopatía, abro comillas, tras más de 200 años de historia amarga y controvertida sobre el término, nos permite haber llegado a un consenso generalizado entre los estudiosos de la psicopatía desde el punto de vista clínico forense y criminológico. Al respecto, Sánchez 2019 menciona que Stren en el 2017 define la psicopatía como un desorden de personalidad severo cuyas manifestaciones se presentan desde la temprana infancia a nivel comportamental, afectivo e interpersonal
y que Valse et al. Refiere que las características incluyen la manipulación, ausencia de remordimiento y culpa, frialdad, egocentrismo, encanto superficial, engaño, irresponsabilidad, mentira patológica, arrogancia, y las cuales predisponen a los individuos a los comportamientos antisociales y quebrantos de la ley. Doctora, disculpe, este trastorno que nos habla desde la infancia, ese trastorno de personalidad que incide en todos estos indicadores que usted está planteando, podríamos decir que pueden venir desde el punto de vista genético o desde el comportamiento social. Esto tiene varios factores, o sea, estas variables de personalidad tienen que ver con factores de corte biológicos, genéticos, factores Perfecto. psicosociales, socioculturales. Por eso es que cuando se evalúan las dimensiones de la personalidad y la delincuencia, entonces se considera como si es un continuo dentro de las conductas antisociales. Es decir, un trastorno de personalidad va a conducir a una conducta antisocial de determinadas características. Yo le puedo citar un ejemplo. Yo no sé si usted vio lo que ocurrió con esta pareja de Hollywood, ¿verdad? Ajá. Que se planteó que tenían trastorno de personalidad, que había narcisismo, que había una psicopatía integrada. Bueno, ahí hay personas, por ejemplo, hay psicópatas que pueden hacer daño desde el punto de vista de asesinar. Son los asesinos a veces en serie o cometen un crimen determinado. Pero está el psicópata integrado y se llama así porque él está integrado dentro de la sociedad y es el imperceptible y es el que comete estos hurtos muy bien preparados, fraudes electrónicos o incluso daños emocionales imperceptibles, que son las torturas emocionales y psicológicas que generan sobre las mujeres. Y por eso me contenté mucho cuando fui a lo de la doctora Mancebo sobre la violencia de género, porque nuestra legislación está contemplando de manera muy acertada penar estos daños psicológicos que se generan en las mujeres. Entonces, Sí, generalmente, de estos daños doc- psicológicos están estos psicópatas. sí, doctora, y me gustaría que usted pudiese incluir dentro de ese proceso que ahí le estoy enviando lo que es la teoría de las ventanas rotas. Uh -huh. Sí, que ahí se lo coloqué en el chat. ¿Por qué? Porque precisamente esto puede darse desde el punto de vista también social, cultural y todos esos elementos que intervienen dentro del proceso. Y es precisamente que cuando la cultura en un lugar nos acostumbramos a ver si el desorden, la delincuencia, esa misma sociedad nos arrastra a un comportamiento social, pues inadecuado de acuerdo a lo que son las posturas tanto éticas, morales y desde el punto de vista social, lo que es la delincuencia y demás. Y eso fue un ejercicio, él hizo un experimento con un carro y lo colocó en diferentes sitios. Y en el lugar donde ellos vieron un carro parado durante mucho tiempo, luego terminaron con romperle los vidrios, una cosa, y la gente como que se incorporó a lo mismo. Pero en otro espacio el carro quedó intacto. La gente no se interesó, simplemente lo vio parado y ya. Entonces eso también depende de ese contexto cultural en el que se vive. Me gustaría que en tu investigación pudieses incorporar la teoría de las ventanas rotas. Sí, profesora, yo recuerdo en mi carrera de Derecho cuando se hizo mención de esta teoría y se relacionó con lo de la tolerancia cero, Ajá. recuerdo, o sea, está viniendo a mi mente esa conexión que hubo allí, pero gracias por enviármelo y bueno, estoy emocionadísima, sobre Ah, todo porque tranquila. que usted haya ya internalizado esta intención de investigación. Bueno, continúo. Sí. De acuerdo a Sánchez, aprecia a la psicopatía como uno de los temas de debate más importantes en la psiquiatría y en la psicología forense, debido a su evolución constante y su definición conceptual. Sin embargo, para Ruiz 2019, la psicopatía piensa que está en desuso actualmente en el ámbito clínico y que puede equipararse al trastorno de personalidad antisocial de la clasificación DSM, que es una clasificación que ya va por la quinta clasificación ahorita, ¿sabe, profesora? Es una Ajá. clasificación que los americanos han pulido muchísimo y ya ni sé, o sea, ya la palabra psicópata
prácticamente dentro de esta clasificación de SM5, lo consideran que está dentro del grupo de antisociales. Entonces, dentro Perfecto. del grupo antisociales están incluyendo al psicópata criminal, al psicópata integrado, al sociópata, ¿ok? Esto es muy interesante porque ya tendré que reflejar las clasificaciones que se están usando hoy en día. Ahora, se empieza a sustituir por el término de sociopatía también. De igual manera, describe que al evaluar la psicopatía como el trastorno de la personalidad antisocial, la prevalencia es de un 15% a un 25%, y para Pérez se ha encontrado una prevalencia de este trastorno en la población de un 1 a un 3%. O sea que en el mundo carcelario este trastorno está entre un 15 y un 25%. Es sumamente significativo. Excelente. Igualmente, Sánchez manifiesta que este constructo en el ámbito forense cuenta con gran cantidad de instrumentos desarrollados para su medición, los cuales son válidos y confiables y tienen adecuadas propiedades psicométricas, y que se tienen múltiples adaptaciones a diferentes países de estos instrumentos. Describe Jordan que la psicopatía es un fenómeno poco frecuente socialmente, pero es responsable de una cuantía importante de delitos, incluyendo los más graves y crueles, y por ello es un constructo que debe ser atendido. Entonces, fíjese, profesora, cómo vamos viendo que se viene desarrollando mucho interés. Fíjese, las clasificaciones han ido cambiando, y Robert Hare, que tiene o que tuvo más de 30 años formando a todos estos psicólogos europeos, americanos, ha insistido mucho en que se trabaje sobre el psicópata integrado, porque estos son los que están en estas grandes organizaciones delictivas y que son imperceptibles dentro de la sociedad, Dentro de porque la su sociedad. comportamiento es de cuello blanco. O sea, Ahí son eso personas. es, doctora, ya que le escucho esto, hablamos de ese constructo de la psicopatía que viene estudiándose y que debemos tenerle especial interés. Entonces, ¿qué híbrido, o sea, con la psicopatía, qué otro elemento a usted le gustaría incorporar para generar un constructo epistémico bien fundamentado? Bueno, por eso le dije, profe, que dentro de esa psicopatía, mm, estos actos delictivos o esta violencia que le hablé desde el principio, no solo quiero destacar la conexión con la delincuencia o la violencia física, sino también quiero incorporar la parte psicológica. O sea, estos daños imperceptibles donde tenemos víctimas, personas que han llegado a lo que se llama síndrome de estrés postraumático porque son golpeadas emocionalmente, porque estos psicópatas desgarran a la víctima no solo porque los estafaron económicamente, porque las violaron, porque mataron, sino porque también generan un daño psicológico. No sé si logro hacerme entender, Sí, ya voy a decirle algo a ver si. ¿correcto? Es que le voy preguntando para poder enviarle algunos criminalísticas. Ajá. Y por ejemplo, psicopatía criminal desde la perspectiva emocional como constructo epistémico en las ciencias forenses y criminalísticas. Correcto. Ahí Pues, hay otro. Ahí allá vamos a hay otro, incorporar, sí, claro, allá hay otro que lo pudiéramos conectar con el que en inicialmente. que inicial, claro. ¿Por qué? Porque podríamos ir delimitando hacia dónde quieres dirigir tu investigación realmente. Entonces, no le voy a enviar solamente uno, le voy a enviar varios títulos enfocados en todo esto que viene comentándome, pero ¿por qué quería que lo hicieras? Leyendo y mostrando, porque así como hablamos de las emociones o de la parte emocional dentro de la parte criminal, también de lo emocional en lo que nos interesa. Y cada vez que haces énfasis en algo y realmente lo realzas, ahí es donde yo pongo más mi oído, doctora, para poder, sí, Perfecto, fíjese esta parte que viene, que es el ajá, párrafo ya de la página 2, finalizando. Cabe resaltar en relación a la violencia que esta puede ser física y psicológica. Y de ujú, acuerdo al Juan 2013, abro comillas, las secuelas de la agresión psicológica continuada son tan graves como las de la agresión física. De hecho, la muerte puede llegar también con la agresión psicológica por inducción al suicidio.
Toda agresión física va precedida o acompañada por una agresión verbal o psicológica. Cierro comillas. Según Rivera, 2020, sugiere, eh, afirma que el maltrato psicológico es una violencia invisible y es cualquier conducta física o verbal, activa o pasiva, que atenta contra la integridad emocional de la víctima en un proceso continuo y sistemático con el fin de producir en la víctima intimidación, desvalorización, sentimientos de culpa y sufrimiento. O sea, yo vengo bajando, ¿verdad? Ujú. Para explicando no solamente que todo esto está vinculado, la psicopatía tiene una conexión con la violencia física o cualquier tipo de violencia y donde me centro luego en esta violencia de corte psicológico, porque como le Ujú. dije desde el principio, he querido como involucrar las dos. Ya veremos si resulta muy extenso entrar a esta investigación De o si pronto podemos. no, de pronto no. Por eso podríamos hacer un híbrido entre esas dos intenciones, de manera que ese constructo teórico que vas a generar o vas a aportar para la ciencia, te permita hacer esa vinculación. Además que esa validez que le va a venir dando ese constructo va a estar dado precisamente en el conocimiento que desde tu posición y de nuestra institución podamos apoyarte para que lo dejes a conocer a través de artículos, a través de pronto de la participación de una conferencia, donde vayas llevando a cabo y dando a conocer eso, esa nueva construcción teórica. Por eso es que la denomino epistémica, porque precisamente es una nueva construcción teórica. Doctora, lamento que me dicen que 5 minutos tengo para iniciar la otra actividad. Bueno, Entonces, profesora, yo creo que, por supuesto, ya usted tiene en sus manos, le acabo de enviar también por su sí. WhatsApp el resto de las páginas, ya estaba casi finalizando, pero más o menos, ¿verdad? Eh, hablo de los, de las planillas, de la manera en que puede investigarse esto, de esos test que se pueden hacer, incluso hablo de Excelente. Robert Herr, etcétera, pero sí sería para mí muy importante que usted lo culminara, lo pudiera evaluar en toda su extensión, Sí, sí, porque, porque yo creo que apenas podamos reformular todo esto, pues yo tendría que comenzar ya a trabajar con usted para la orientación que sí, sigue, que sea cómo hacer todas estas estos test que habría sí. que conectarme con psicología, con psiquiatría para su creación. Aquí tengo ya los apuntes, mi doctora, no se preocupe, aquí está el otro, aquí hay otro, y que por supuesto se van ampliando a la medida en que yo también le vaya haciendo lectura a todo lo que se viene haciendo. Así que voy a tomarlos aquí de manera que a lo que yo me siente, los tomo en consideración y reformulamos lo que va a ser el intitulado por ahora, porque en la medida en que vayamos avanzando, pueden haber cambios. Ya cuando tú presentes tu tesis doctoral, sí lo denominamos título y eso es lo que tú le vas a vender al universo del conocimiento. Y aquí vamos a Así es, estar para profesora. apoyarla. Muchísimas gracias y bueno, estoy muy contenta de que haya tenido receptividad de su parte, que le haya parecido que es conducente, pues que Sí, puedo, sí. puedo continuar con él y como usted dice, pues haciendo las respectivas adaptaciones y modificaciones en cuanto al título, que como usted dice, eso va a ser lo último, ¿no? Sí, 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 eso va a ser lo último. Igualmente, comisario Almore, no se preocupe que igual vamos a tener esta atención contigo, vamos a trabajar en este proceso. Estoy muy feliz porque siempre soy de las que creo que las oportunidades tienen que ser para todos. Pero además, si es un solo estudiante el que se inscribe, la universidad no tiene problema que tiene que haber una matrícula de 20. No, nosotros somos en eso, somos abiertos. Fíjese que ahorita para la otra corte se inscribieron 4, ¿ves? Y nosotros igual los vamos a atender con la misma atención que los estamos atendiendo a ustedes. ¿Por qué? Porque no le podemos cercenar el derecho a uno que quiere estudiar y si se inscribe en una corte donde entraron solito, solito se va a atender. Gracias, profesora, la verdad que muchas gracias. Le presté Sí, especial atención a la doctora, que siempre es muy buena, ¿vale? La verdad que sí. sí, Copiando, tomando nota de los apuntes de ella para aprovechar de eso, de lo que ella lleva adelantado. sí, Gracias.
Claro, Almore, y lo importante es, como yo les he dicho, siempre van a tener aquí una mano, una orientación y, por supuesto, la gran disponibilidad y disposición para poderlos atender. Luego, después de que vayamos viendo estos elementos, vamos a incorporar a un experto en el contenido, en el área de ustedes, lo incorporamos y así vamos a trabajar de la mano tres, es decir, con el conocimiento conceptual, procedimental y lo que son los métodos, ese camino que nos va a invitar a nosotros a darle ese carácter de cientificidad al trabajo, y en ese caso, pues yo los acompaño. Gracias. Bueno, profe, muchas gracias. Balmore, gracias por sus comentarios. Quiero decirle que de usted también he recibido conocimiento, sus comentarios siempre van basados en su experiencia, que para mí son de alto valor, ¿ok? Porque hay cosas que usted dice que puedo conseguirlas en un libro, pero también se consiguen en esta vida diaria que usted lleva en el ejercicio profesional. Gracias, doctor. Y yo lo agradezco inmensamente, de verdad. Muchísimas Sí, gracias, profesora, también a usted. y esto va Gracias. generando un espacio de comunicación y de compañeros de estudio, porque yo creo que la vida de estudiante, no importa la edad que tengamos, no importa las ocupaciones que tengamos, pero es que se vive con la misma intensidad con cuando uno vive la Sí, universidad, que es lo que más, que está apasionado por ese esa es la inicio, palabra. sí, Así por ese es. inicio profesional. Entonces, bueno, aquí estamos, de verdad que Dios me los bendiga, excelente día Amén. para todos y agradezco mucho ese reconocimiento que me dan como persona, ese reconocimiento institucional y a cada uno lo que hacemos vida, porque como les he dicho siempre, somos una gran familia y ustedes son hijos de la gran familia IESI.